Un cordial saludo, soy José Peña, nuevamente un gusto de estar por acá con ustedes. Hoy vamos a tener un tutorial muy interesante. Vamos a realizar la conexión entre esta cámara o la configuración en esta cámara en un teléfono móvil. Vamos a visualizar la cámara en el teléfono. Hay dos formas de realizar la conexión. La primera que voy a explicar es una conexión directa entre teléfono y cámara. Ahí la podemos ver localmente nada más, no la vas a poder ver en tu oficina, no lo vas a poder ver en otro lugar lejano a donde se encuentre la cámara. La segunda forma, vamos a apoyarnos a través de un router para realizar la interconexión entre los tres dispositivos, y de esta forma sí la podemos ver en cualquier parte del mundo. Obviamente para que se realice ese tipo de conexión, el router donde lo vamos a interconectar los dispositivos obviamente tiene que contar con internet y también el servicio de datos en nuestro teléfono. Para poder visualizar la cámara en nuestro teléfono vamos a utilizar una app llamada JXLCam. Vamos a descargarla directamente desde la Play Store. Bien, esta configuración es la misma, por supuesto, para Android como también para el iPhone. Bien, ahora bien, antes de continuar, ¿qué pasa si no logro conectar o realizar la conexión entre nuestra cámara y nuestro teléfono? Tengo un video tutorial donde explico 9 razones por las cuales no puedes conectar tu cámara a tu teléfono. Le va a aparecer arriba o también la van a tener en la descripción. Estén pendientes del mensajito. En este video tutorial, como les dije, explico cómo realizar la conexión entre teléfono y cámara. En otro video tutorial yo explico cómo las distintas funciones de esta app, así como también cómo compartirla en 2 o más teléfonos. Ese video tutorial le va a aparecer acá arriba, y mientras tanto vamos a la acción. Podemos descargar la app directamente desde nuestra Play Store. Vamos a escribir JXLCam. Acá lo tenemos de inmediato. Vamos a ver JXLCam y le damos, procedemos a instalar. Le damos acá. Antes de hacer cualquier cosa, acá vamos a examinar un poquito la cámara. Acá podemos alimentarla de energía eléctrica, y por acá tiene la ranura para meterle una memoria micro CD. Acá tenemos un botoncito de reset, muy importante esto. Reseteen la cámara antes de realizar la configuración. ¿Cómo la reseteamos? Presionamos esto acá, aquí tiene como una especie de palanquita o botón hacia adentro, lo presionamos 5 segundos, obviamente conectado a la energía eléctrica. Presionamos 5 segundos, él tiene un LED acá, y cuando ya se resete, él se va a apagar el LED y va a volver a encender, y así sencillamente esperamos unos 10-20 segundos y ya podemos comenzar a configurar. Muy importante esto. Adicionalmente, si le falla la conexión, usted tiene que resetear la cámara para volverlo a intentar. Bien, yo procedí a conectar la cámara. Ya está ready, está disponible para comenzar a ser configurado. Lo podemos ver acá con este LED. Bien, ahora tenemos acá la app. La primera forma de configurar la cámara, vamos a establecer una conexión directa entre cámara y teléfono. Bien, vamos a darle a salir de acá, y yo voy a ir directamente a nuestras conexiones Wi-Fi. Conexiones, y vamos a buscar la cámara en nuestras redes disponibles en nuestra Wi-Fi. Esta cámara va a ser en este momento de Access Point. Vamos a establecer una conexión directa. Vamos a darle acá, vamos a seleccionarla y vamos a esperar que se conecte. Vamos a ver, esperemos rapidito. Muy importante, si le aparece este mensaje, le damos a dar conectar. No vamos a cancelar nada, vamos a ignorar los mensajes, no le vamos a decir omitir ni nada por el estilo. Y ya tenemos acá, vamos a ver, vamos a darle acá atrás. Bien, ahora vamos a abrir nuestra app, instalada. Vamos a darle acá, y aquí directamente viene, está aperturando la app. Nos vamos directamente a esta opción que dice app para establecer la conexión directa entre cámara y teléfono. Vamos a darle acá, esperemos un ratito. Vamos a tocar otra vez. Viene, aquí viene, y ya está conectado acá. Vamos a ver, se ve un poquito borroso porque tiene el papel encima. No pasa nada. Bien, vamos ahora a la segunda forma. Vamos a utilizar ahora este teléfono. Estoy también probando en el otro teléfono. Bien, vamos a abrir acá la app, la que instalamos. Bien, aquí viene. Vamos a ver. La primera forma es nos aseguramos de estar conectado directamente nuestro teléfono a nuestra Wi-Fi, al llamado Wi-Fi de su casa.
ok, o router. Vamos a ver, aquí yo estoy conectado ya, JP Tecnología, preparé algo especial para esto. Y vamos a darle ahora al el símbolo que está acá que dice más. Bien, aquí hay dos formas de conectarla: AP, ADD, cámara, y también una conexión manual. Vamos a entrar por la manual, no la vamos a hacer así, pero lo voy a explicar brevemente. Aquí es, si conocemos el ID de la cámara, podemos colocar acá. Acá le vamos a dar el nombre de la cámara que va a tener dentro de la app y también la contraseña, que por lo general es admin. Aquí la voy a poner a ver. Bien, la contraseña por lo general este tipo de cámara es admin. Bien, vamos a darle acá atrás. Bien, pero vamos a realizar la conexión a través de AP ADD cámara. No sé pronunciarlo en inglés. Ok, vamos a darle acá. Y acá ya me trae directamente la Wi-Fi donde estoy conectada, o el internet o el router de su casa. Ok, donde está conectado su teléfono. Bien, si no te aparece acá directamente, evidentemente vamos a darle a tocar acá. Aquí podemos seleccionar nuestra red disponible. Aquí se puede ver también la cámara. Comienza por VCC. Este tipo de cámara comienza por VCC. Y también es una red que ustedes no van... Es una red distinta o nueva a la que ustedes regularmente ven cuando se conectan a su Wi-Fi. Ok, en este caso vamos a darle JP Tecnología. Bien, ese es nuestro router, que va a permitir la interconexión. Acá tenemos la contraseña, no pasa nada si ustedes la ven. Este router lo configuré yo específicamente para este tutorial. Vamos a darle acá al Next. Bien, ahora acá nosotros vamos a agregar o vamos a seleccionar la cámara que nosotros queremos asociar entre router, cámara y teléfono. Ok, ¿cómo lo hago yo aquí, Joseito? Vamos a presionar acá los puntitos que están acá atrás. No se los expliqué, disculpen. Vamos a ver, aquí está. Los puntitos estos que están acá, vamos a seleccionarlo y ahora vamos a tocar o a seleccionar nuestra cámara, ok, para hacer la respectiva asociación. En este caso es BBC. Acá está ese montón de números. A ustedes no les aparece distinto dependiendo del modelo y el serial de su cámara, ok, BCC, pero por lo general comienza por BCC. Bien, vamos a darle acá, esperemos acá, no toquemos nada cuando nos aparezcan los mensajes, por supuesto, porque si le damos acá a descartar, etcétera, etcétera, no va a funcionar, ok, o es probable que no funcione. Si quitamos acá, retrocedemos, ok, ahora vamos acá, seguimos retrocediendo y acá ya me trae la SIG, la cámara que nosotros vamos a asociar y le decimos agregar cámara. Bien, aquí viene. Esto hay que ser un poco paciente, puede durar algunos segundos como también puede durar algunos minutos. Aquí dice conexión satisfactoria, por consiguiente le vamos a dar Next. Bien, acá me coloca ya el nombre de la SIG. Y aquí yo le puedo dar un nombre, cámara, puedo ponerle cuarto, etcétera, etcétera, sala, bueno, anyway. Acá también puedo visualizar la contraseña, por lo general es admin por defecto. Bien, y yo lo dejaría así. Yo le doy acá Next y aquí tenemos nuestra camarita. Vamos a tocarla, black, y aquí la tenemos. Excelente, funciona correctamente. Bien, vamos a retroceder acá. Aquí dice que está online. Ahora bien, acá está conectado a través de nuestra red Wi-Fi, internamente. Ahora, ¿cómo sé yo si esta cámara yo la puedo ver remotamente desde mi trabajo, desde el parque donde me encuentre, desde el centro comercial, etcétera, etcétera? Vamos a ver, yo voy a desactivar la Wi-Fi que tengo acá actualmente para emular como si estuviera fuera o estuvieses tú remotamente. Ok, vamos a darle acá, desactivamos y vamos a dejar que la red de datos funcione. Aquí dice que está en 4G, lo pueden ver. Vamos a ver, aquí dice conectando. Bien, es decir, online, ok. Aquí va a estar un poco relativamente lento, ok, porque dependiendo del tipo de conexión, el ancho de banda que tenga yo contratado en el servicio de internet de datos en mi teléfono, así como también el servicio de datos que yo tenga contratado en mi router, en mi caso, donde ustedes tengan la cámara. Bien, vamos a visualizarla acá y acá la tenemos. Excelente, funciona correctamente, ok. Esto ha sido todo, gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Recuerden ver el video donde explico las distintas funciones de esta app y para qué sirve cada cosa, ok, así como también compartirla en 2 o más teléfonos. Bien.